¿Has sentido que todo en tu vida parece ir mal, como si una sombra invisible te estuviera rodeando? A veces, lo que enfrentamos no es solo una dificultad común, sino una señal de que estamos en medio de un ataque espiritual. En Efesios 6:12 se nos advierte: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje revela que los conflictos que enfrentamos a menudo tienen un origen espiritual, y reconocerlo es el primer paso hacia la victoria. Hoy exploraremos cómo identificar las señales de un ataque espiritual y cómo enfrentarlo con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Estás listo para descubrir las estrategias que te llevarán a caminar en libertad y victoria? La sensación de opresión que invade tu espíritu no siempre tiene una explicación lógica. Hay momentos en los que, incluso cuando todo parece estar en calma en lo exterior, sientes un peso en tu interior, un agotamiento inexplicable que no cede. Este cansancio va más allá de lo físico, toca lo espiritual y amenaza con apagar el fuego de tu fe. Es en esos momentos cuando debes discernir si estás enfrentando un ataque espiritual. En Efesios 6:12 se nos dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos abre los ojos a una realidad que no siempre percibimos. Hay una batalla espiritual constante, y nuestra fuerza no está en nuestras propias habilidades, sino en Dios. Cuando enfrentas esta opresión, una de las primeras señales es el debilitamiento de tu espíritu. Tu fe, que antes se sentía sólida, empieza a tambalear. No porque hayas dejado de creer, sino porque el peso que sientes intenta sofocar la esperanza que Dios ha plantado en tu corazón. En Isaías 40, 29, 31, el Señor promete dar fuerza al cansado y vigor al que se siente débil. Sin embargo, el enemigo busca alejarte de esta promesa, llenándote de dudas y desánimo. Es crucial entender que este agotamiento no es un reflejo de tu falta de fe, sino una señal de que estás en medio de una batalla en la que necesitas fortalecer tu dependencia en Dios. La opresión espiritual se manifiesta de maneras que afectan incluso lo cotidiano. Te cuesta encontrar gozo en actividades que antes te llenaban, y la oración, que alguna vez fue tu refugio, ahora parece un esfuerzo agotador. Este cansancio no es simplemente físico, tiene raíces profundas en lo espiritual. En 2 Corintios 10, 4, 5, se nos recuerda que las armas que usamos en esta lucha no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Este recordatorio nos da esperanza. No estamos luchando solos ni desarmados. Pero para vencer, debemos reconocer que esta opresión es real y buscar refugio en aquel que ya ha vencido. A veces, esta sensación de opresión llega con una carga emocional que no puedes explicar. Hay un desasosiego constante, una sensación de inquietud que te persigue incluso en los momentos de tranquilidad. Este es uno de los métodos más comunes que el enemigo utiliza para distraerte de tu propósito y hacerte dudar de la dirección que Dios ha trazado para ti. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando enfrentamos un ataque espiritual, esta paz parece esquiva. No porque Dios haya dejado de darla, sino porque el enemigo busca nublar nuestra percepción de su presencia. El propósito de esta opresión es desconectarte de la fuente de tu fortaleza, Dios mismo. El enemigo sabe que si logra distraerte o debilitar tu espíritu, tendrá una ventaja en esta batalla. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto,
Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta conexión con Cristo es vital y la opresión espiritual intenta romperla. Es por eso que cuando sientes este agotamiento inexplicable, debes recordar que no es un reflejo de tu relación con Dios, sino una señal de que el enemigo está intentando interferir en ella. La clave para resistir esta opresión no está en nuestras propias fuerzas, sino en buscar la presencia de Dios con mayor fervor. En Salmos 46:1 se nos recuerda: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta promesa es un ancla para aquellos momentos en los que el peso espiritual parece insoportable. Buscar a Dios, incluso cuando te sientas débil, es un acto de fe que desata su poder en tu vida. No se trata de sentirte fuerte en todo momento, sino de reconocer que su fuerza es suficiente incluso en tu debilidad. Es importante entender que esta sensación de opresión no es un castigo, sino una táctica del enemigo para apartarte de tu propósito. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este futuro y esperanza son precisamente lo que el enemigo intenta robar. Cuando sientes que el peso espiritual es abrumador, debes recordar que es porque Dios tiene un propósito mayor para ti y el enemigo lo sabe. La oración es tu refugio en estos momentos de lucha. Aunque la opresión espiritual puede hacer que orar parezca difícil o incluso inútil, es precisamente cuando más necesitas buscar a Dios. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos recuerda que nuestra oración tiene un impacto, incluso cuando no lo sentimos inmediatamente. Persistir en la oración, aun cuando sientas que tus palabras no están siendo escuchadas, es un acto de resistencia espiritual que demuestra tu fe en la soberanía de Dios. La opresión espiritual también puede manifestarse a través de pensamientos constantes de derrota o inutilidad. El enemigo utiliza estos pensamientos para desanimarte y hacerte creer que no estás haciendo suficiente o que no tienes valor en el reino de Dios. En Romanos 8:1 se nos asegura: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Este versículo es una declaración de verdad que debemos recordar cuando enfrentamos estos pensamientos. No somos definidos por nuestras emociones ni por nuestras luchas. Somos definidos por la obra de Cristo en nosotros. En este tipo de ataques es vital rodearte de una comunidad de fe que te apoye. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este recordatorio nos muestra la importancia de no enfrentar estas luchas solos. La comunidad de fe no solo nos anima, sino que también nos fortalece en momentos de debilidad. La opresión espiritual es una batalla que requiere discernimiento, fe y perseverancia. En 1 Pedro 5:8-9 se nos advierte: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Este llamado a la vigilancia nos recuerda que, aunque el enemigo es real, también lo es nuestro Dios, y Él es más grande que cualquier ataque espiritual que enfrentemos. Al mantenernos firmes en la fe, encontramos la victoria que Dios ya ha asegurado para nosotros. Esta primera señal, la opresión espiritual, no es el fin de tu historia. Es un recordatorio de que estás en medio de una batalla, pero también de que tienes acceso a la victoria a través de Cristo. Aunque el enemigo intente debilitarte, el poder de Dios es mayor. En 2 Corintios 12:9, Dios declara: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta promesa es la clave para enfrentar la opresión espiritual. No luchar en nuestras propias fuerzas,
sino depender completamente de la gracia y el poder de Dios, que siempre nos sostendrán. Cuando el enemigo busca debilitar nuestra comunión con Dios, una de las estrategias más sutiles pero efectivas que utiliza es la distracción. La conexión profunda que experimentamos al orar y meditar en la palabra es nuestra fortaleza, pero en medio de un ataque espiritual, estas prácticas comienzan a sentirse desafiantes, casi inalcanzables. De repente, lo que antes fluía con naturalidad parece estar bloqueado y la mente se llena de pensamientos que interrumpen la concentración. En Mateo 26:41, Jesús advierte: velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta exhortación no solo nos llama a la vigilancia, sino que también señala cómo nuestras debilidades pueden ser un terreno fértil para las tácticas del enemigo. Las distracciones que nos alejan de la oración y de la palabra no siempre son evidentes al principio. Pueden manifestarse como pensamientos aparentemente inofensivos, pero que desvían nuestra atención justo en el momento en que buscamos acercarnos a Dios. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta disciplina mental no es solo una recomendación, sino una herramienta crucial para resistir las interrupciones espirituales que buscan alejarnos de nuestra fuente de fortaleza. El enemigo sabe que la oración es un arma poderosa, capaz de derribar barreras espirituales y establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Sin embargo, durante un ataque espiritual, la oración puede sentirse como un esfuerzo agotador, lleno de distracciones que parecen insuperables. Este desafío no es una señal de que hemos fallado, sino de que el enemigo está intentando interferir con nuestra comunicación directa con Dios. Reconocer esto nos ayuda a persistir, confiando en que Dios escucha incluso las oraciones más sencillas y aparentemente fragmentadas. La lectura de la palabra, que debería ser un lugar de refugio y renovación, también se ve afectada en estos momentos. Pasajes que antes traían claridad ahora parecen difíciles de entender o carecen de impacto en el corazón. Esto no es un reflejo de la falta de poder en la Escritura, sino una señal de que el enemigo está trabajando para desconectarnos de la verdad de Dios. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Este poder es precisamente lo que el enemigo intenta bloquear, sabiendo que la palabra tiene la capacidad de penetrar profundamente y transformar nuestra vida. Durante estos ataques es común experimentar un desánimo creciente al intentar buscar a Dios. En Salmo 119:105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando la lectura de la palabra se vuelve difícil, es fácil caer en la tentación de abandonar el esfuerzo. Sin embargo, este es precisamente el momento en el que debemos perseverar, recordando que cada vez que abrimos la Escritura, estamos encendiendo una luz que el enemigo no puede apagar. La distracción también puede tomar la forma de una agenda abrumadora. El enemigo busca llenar nuestras horas con actividades que parecen necesarias, pero que nos alejan de lo esencial: nuestra relación con Dios. En Lucas 10:41-42, Jesús dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este pasaje ilustra la importancia de priorizar la comunión con Dios sobre las demandas de la vida diaria, especialmente durante un ataque espiritual. La solución a estas distracciones no está en luchar contra ellas con nuestras propias fuerzas, sino en volvernos intencionales en nuestra búsqueda de Dios. En Santiago 4:8 se nos promete: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este acercamiento requiere un corazón dispuesto a persistir, incluso
cuando las distracciones parecen insuperables. Es en este esfuerzo intencional donde encontramos la fortaleza para superar las barreras espirituales que se levantan contra nosotros. La oración, aun cuando se siente difícil, debe mantenerse como un ancla en nuestra vida. En Romanos 8:26 se nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este recordatorio nos llena de esperanza, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo intercede por nosotros, fortaleciendo nuestra conexión con Dios y dándonos la capacidad de perseverar. La disciplina espiritual también juega un papel crucial durante estos ataques. En 1 Timoteo 4:7 se nos exhorta: ejercítate en la piedad. Esta disciplina no siempre será fácil, especialmente cuando enfrentamos distracciones persistentes, pero es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. Al establecer tiempos específicos para orar y leer la palabra, y al proteger estos momentos de interrupciones, estamos fortaleciendo nuestra resistencia espiritual contra las tácticas del enemigo. Es importante recordar que estas distracciones no definen nuestra relación con Dios. En Salmos 34:17 se nos promete: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Aunque el enemigo intente desviar nuestra atención y llenar nuestra mente con pensamientos que nos alejan de la comunión con Dios, nuestra posición en Cristo permanece intacta. Él nos escucha, incluso cuando nuestras palabras son pocas, y nos sostiene en medio de nuestras luchas. La perseverancia es clave durante estos momentos. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que, aunque las distracciones espirituales pueden ser agotadoras, nuestra persistencia traerá fruto. Cada oración, cada momento de meditación en la palabra es una semilla plantada que Dios hará crecer, incluso en medio de la oposición. Finalmente, es crucial mantener nuestra mirada en Cristo. En Hebreos 12:2 se nos instruye: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Durante un ataque espiritual, las distracciones intentan desviar nuestra atención de aquel que es nuestra fuente de fortaleza. Pero al enfocarnos en Él, encontramos la claridad y la paz que necesitamos para superar cualquier barrera que el enemigo intente levantar. Esta segunda señal de un ataque espiritual, las distracciones en la oración y la lectura de la palabra, no son una derrota, sino una oportunidad para fortalecer nuestra dependencia de Dios. Aunque el enemigo intente interferir, tenemos la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. En Isaías 41:10 se nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es en esta verdad donde encontramos la fuerza para persistir, sabiendo que en Cristo ya tenemos la victoria. Cuando los ataques espirituales se manifiestan en nuestras vidas, su impacto no se limita a lo personal. A menudo afectan las relaciones más cercanas y significativas. El enemigo sabe que la unidad es una fuerza poderosa en el ámbito espiritual y que las relaciones sólidas reflejan el amor y la comunión de Dios. Por ello, intenta sembrar discordia y división en aquellas conexiones que son vitales para nuestro bienestar emocional y espiritual. En Juan 13:35, Jesús declaró: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este llamado al amor y la unidad nos revela que nuestras relaciones no solo son importantes para nosotros, sino también un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Los conflictos intensificados en las relaciones no son meramente producto de malentendidos o diferencias naturales. Durante un ataque espiritual, el enemigo trabaja para amplificar pequeñas tensiones, convirtiéndolas en barreras aparentemente insuperables.
Esto puede llevar al distanciamiento, la falta de perdón y la pérdida de comunión entre aquellos que antes caminaban juntos en fe y amor. En Proverbios 16:28 se nos advierte: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Estas divisiones no surgen al azar, son parte de una estrategia que busca aislarnos y debilitarnos espiritualmente. El impacto de estos conflictos no solo afecta nuestras relaciones, sino también nuestra conexión con Dios. En 1 Juan 4:20 se nos dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este vínculo entre nuestro amor por los demás y nuestra relación con Dios subraya la importancia de identificar y abordar los ataques espirituales que buscan destruir nuestras relaciones. La unidad no es solo un mandato, sino una herramienta que fortalece nuestra fe y nuestra capacidad de resistir al enemigo. El perdón es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para contrarrestar estos ataques. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aunque el enemigo intenta sembrar amargura y resentimiento, el acto de perdonar no solo libera a los demás, sino también a nosotros mismos. Este perdón no es una aceptación del daño, sino un reflejo de la gracia que hemos recibido en Cristo. En medio de estos conflictos, es fácil caer en la tentación de responder con dureza o de alejarnos por completo de quienes nos han herido. Sin embargo, en Mateo 5:9, Jesús declaró: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz no significa ignorar el conflicto, sino abordarlo con sabiduría y gracia, buscando la reconciliación en lugar de la división. Este llamado a la paz es un reflejo del carácter de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, mostrándonos el camino hacia la restauración. El enemigo también utiliza el aislamiento como una táctica para debilitarnos. Al alejarnos de quienes pueden apoyarnos y animarnos en nuestra fe, nos volvemos más vulnerables a sus mentiras y ataques. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. La comunidad de fe es un refugio donde encontramos fortaleza, dirección y apoyo, especialmente durante los momentos de lucha espiritual. Es esencial recordar que estos conflictos no son una señal de fracaso espiritual, sino una indicación de que el enemigo está trabajando para interrumpir los planes de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 2:11, Pablo escribe: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Este discernimiento nos permite ver más allá de las tensiones superficiales y reconocer la obra del enemigo, equipándonos para resistir sus ataques con firmeza y fe. La oración es una herramienta indispensable en la restauración de relaciones. En Santiago 5:16 se nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Orar por aquellos con quienes estamos en conflicto no solo abre la puerta a la reconciliación, sino que también suaviza nuestro corazón, permitiéndonos ver a los demás con los ojos de Cristo. Este acto de intercesión nos transforma, alineando nuestro espíritu con la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestra capacidad para responder con amor. En tiempos de conflicto también es crucial recordar que nuestra lucha no es contra las personas,
sino contra las fuerzas espirituales que buscan dividirnos. Efesios 6:12 nos recuerda: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este entendimiento nos ayuda a abordar los conflictos con una perspectiva espiritual, buscando la guía de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. La humildad es otro ingrediente esencial para la reconciliación. En Filipenses 2, 3, 4 se nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos permite reconocer nuestras propias fallas y abrirnos a la posibilidad de sanidad y restauración en nuestras relaciones. Al poner a los demás por encima de nosotros mismos, reflejamos el carácter de Cristo y desarmamos las tácticas del enemigo. El amor es la fuerza que supera cualquier ataque del enemigo. En 1 Pedro 4:8 se nos recuerda: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este amor, que no depende de las circunstancias ni de las acciones de los demás, es un reflejo del amor incondicional de Dios por nosotros. Es este amor el que nos capacita para perdonar, buscar la paz y resistir cualquier intento del enemigo de sembrar división. Los conflictos en nuestras relaciones no son el fin de nuestra historia, sino una oportunidad para mostrar el poder transformador de Dios. En Romanos 12:18, Pablo nos insta: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado nos recuerda que, aunque el enemigo intente dividirnos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de buscar la paz y la unidad en cada relación. En Cristo encontramos la fuerza y la sabiduría para superar cualquier barrera, restaurar lo que se ha roto y reflejar su amor en nuestras vidas. El enemigo siempre busca nuestras debilidades, aquellas áreas donde sabe que podemos ser más vulnerables. En el contexto de un ataque espiritual, estas debilidades son el terreno perfecto para sembrar tentaciones específicas que nos lleven a patrones destructivos. Estas tentaciones no siempre son obvias. Muchas veces se presentan como oportunidades aparentemente inofensivas que, al aceptarlas, nos alejan del propósito de Dios. En Santiago 1:14-15 se nos advierte: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este proceso, que comienza en el corazón y la mente, es una de las estrategias más persistentes del enemigo. Las tentaciones durante un ataque espiritual son diseñadas específicamente para nuestra debilidad. Pueden ser áreas en las que hemos luchado en el pasado o en las que nos sentimos más inseguros. El enemigo conoce nuestras historias y utiliza esta información para personalizar sus ataques. Sin embargo, esto no significa que estemos condenados a caer. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta promesa no solo nos da esperanza, sino que también nos recuerda que nunca enfrentamos las tentaciones solos. El enemigo trabaja para distorsionar nuestra percepción, presentando las tentaciones como algo atractivo o incluso justificado. En Génesis 3, cuando la serpiente tentó a Eva, no lo hizo de manera directa o evidente. Utilizó una mezcla de verdad y mentira para despertar el deseo en su corazón. De veras, Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín.
Génesis 3:1. Este enfoque sutil busca sembrar dudas sobre las instrucciones de Dios, haciéndonos creer que estamos actuando por cuenta propia cuando en realidad estamos siendo manipulados. Esta misma estrategia sigue vigente hoy. El objetivo de estas tentaciones no es simplemente hacernos caer, sino alejarnos de nuestra identidad en Cristo. En Efesios 4:22-24 se nos insta a despojarnos de nuestra vieja naturaleza y a revestirnos del nuevo ser, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cada vez que cedemos a un patrón destructivo, estamos renunciando, aunque sea temporalmente, a la plenitud de esa identidad renovada. Pero cuando resistimos, afirmamos quiénes somos en Cristo y fortalecemos nuestra relación con Él. La palabra de Dios es nuestra principal arma contra las tentaciones. En Mateo 4, vemos cómo Jesús resistió las tentaciones del diablo utilizando la Escritura. Ante cada intento del enemigo, respondió con un versículo declarando la verdad de Dios en lugar de sucumbir a las mentiras. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este ejemplo no solo nos muestra cómo resistir, sino también la importancia de conocer la palabra y meditar en ella para estar preparados ante cualquier ataque. La tentación también se fortalece cuando nos desconectamos de la comunión con Dios. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Este recordatorio nos muestra que nuestra capacidad para resistir no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra conexión con Él. Cuando priorizamos esta relación, fortalecemos nuestra capacidad para discernir y rechazar las tácticas del enemigo. Durante un ataque espiritual, el enemigo también busca que volvamos a patrones del pasado que habíamos superado con la ayuda de Dios. Estos patrones no siempre son evidentes al principio, pero lentamente intentan restablecer el control en nuestras vidas. En Romanos 6:6 se nos recuerda: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado con él para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esta verdad nos llama a vivir en la libertad que Cristo ganó por nosotros, resistiendo cualquier intento del enemigo de llevarnos de vuelta a la esclavitud. La oración juega un papel fundamental en este proceso de resistencia. No se trata solo de pedir fuerza, sino de buscar la guía y la dirección de Dios en cada situación. En Mateo 26:41 Jesús dijo: velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos mantiene alertas, ayudándonos a identificar las tentaciones antes de que se conviertan en patrones destructivos. El enemigo también utiliza el aislamiento para intensificar las tentaciones. Al separarnos de nuestra comunidad de fe, nos volvemos más vulnerables a sus ataques. En Eclesiastés 4:12 se nos dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este pasaje subraya la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en la lucha espiritual. Compartir nuestras luchas con otros creyentes no solo nos fortalece, sino que también nos ayuda a mantenernos responsables y enfocados. Es importante recordar que, aunque las tentaciones pueden ser intensas, no tienen la última palabra. En Santiago 4:7 se nos instruye: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo nos recuerda que la resistencia no es solo posible, sino también efectiva. Cuando elegimos someternos a Dios, encontramos la fortaleza y la gracia necesarias para vencer cualquier ataque. Cada tentación es una oportunidad para crecer en nuestra fe y depender más profundamente de Dios. Aunque el enemigo intenta utilizarla para nuestro mal, Dios puede transformarla en una herramienta para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura:
Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da esperanza, recordándonos que incluso en medio de un ataque espiritual, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Resistir las tentaciones y romper los patrones destructivos requiere una dependencia total en la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Dios declara: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos da la seguridad de que incluso cuando nos sentimos débiles, su poder nos sostiene. Al confiar en su gracia, podemos superar cualquier ataque del enemigo y caminar en la victoria que Cristo ya ha asegurado para nosotros. La falta de paz interior es una de las señales más evidentes de que estamos enfrentando un ataque espiritual. La ansiedad, el temor y la inquietud se convierten en constantes, robándonos la tranquilidad que Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. En Filipenses 4, 6, 7 se nos da una instrucción clara: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que trasciende lo humano no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con el Señor. Sin embargo, cuando el enemigo lanza sus ataques, su objetivo es alejarnos de esa paz y sumirnos en un estado de constante agitación. La inquietud interior que acompaña a un ataque espiritual no siempre tiene una causa evidente. Puede manifestarse como un sentimiento de vacío o una carga emocional que parece no tener origen. El enemigo utiliza esta táctica para desestabilizar nuestra fe y distraernos del propósito de Dios. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa subraya la importancia de enfocar nuestra mente en Dios, incluso en medio de la tormenta. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino de reconocer que al poner nuestra confianza en Él, encontramos estabilidad y dirección. Durante estos momentos el temor puede convertirse en una presencia abrumadora, afectando nuestra capacidad para tomar decisiones y avanzar en la dirección que Dios nos está llamando. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este recordatorio nos desafía a no ceder ante el miedo, sino a reclamar la autoridad que hemos recibido en Cristo para resistir cualquier intento del enemigo de sembrar duda y temor en nuestro corazón. La ansiedad también es una herramienta que el enemigo utiliza para alejarnos de la voluntad de Dios. Nos lleva a preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, desviando nuestra atención de lo que realmente importa. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este consejo no es una simple invitación a la despreocupación, sino una instrucción para confiar en la provisión y el cuidado de Dios en cada momento. Cuando la paz de Dios parece distante, es esencial recordar que no estamos llamados a enfrentarnos a estas luchas en nuestras propias fuerzas. En Juan 14:27, Jesús declara: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Cristo en nuestra vida. Al buscarlo con sinceridad y rendirle nuestras preocupaciones, encontramos la serenidad que solo Él puede ofrecer. El enemigo también intenta utilizar la falta de paz interior para sembrar dudas sobre nuestra relación con Dios.
nos lleva a cuestionar si estamos haciendo suficiente o si realmente estamos en el camino correcto. En Romanos 5:1 se nos recuerda: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad nos asegura que nuestra paz con Dios no depende de nuestras obras, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Este entendimiento nos libera de la carga de la autojustificación y nos permite descansar en su gracia. Es importante comprender que la paz divina no significa ausencia de conflicto externo, sino la presencia de tranquilidad interna, incluso en medio de la adversidad. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este mandato nos llama a detenernos, a no permitir que las preocupaciones y los temores nos agiten y a confiar en que Dios está en control. La quietud no es pasividad, sino una declaración de fe en su soberanía. La oración es una herramienta poderosa para reclamar la paz que Dios ha prometido. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este versículo nos recuerda que la paz no solo es un regalo, sino también una elección. Al cultivar una actitud de gratitud y buscar a Dios en oración, permitimos que su paz gobierne nuestras emociones y nuestros pensamientos. Cuando enfrentamos la falta de paz, también es crucial mantener nuestra mente enfocada en la verdad de Dios. En Isaías 55:11 Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Este recordatorio nos da confianza en que las promesas de Dios son firmes y que su palabra tiene el poder de traer paz a cualquier situación. Al meditar en las Escrituras, renovamos nuestra mente y encontramos la dirección que necesitamos para superar los ataques del enemigo. La falta de paz interior no tiene que definirnos ni controlarnos. En lugar de ceder a la ansiedad y al temor, podemos elegir resistir al enemigo y afirmar nuestra confianza en Dios. En Santiago 4:7 se nos instruye: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este acto de sometimiento no es una señal de debilidad, sino una declaración de dependencia en aquel que es más grande que cualquier batalla que enfrentemos. La paz de Dios es un ancla en medio de las tormentas de la vida. Aunque el enemigo intente robárnosla, tenemos la promesa de que en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8:37 se nos asegura: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es algo que logramos por nuestra cuenta, sino un regalo que recibimos al permanecer en su amor y su verdad. Al mantenernos firmes en esta promesa, encontramos la fortaleza para superar cualquier ataque espiritual que intente robarnos la paz que Dios nos ha dado. Cuando el enemigo ataca, su intención no se limita a generar caos temporal en nuestra vida, sino a plantar dudas persistentes sobre nuestra fe y propósito divino. Estas dudas no llegan como preguntas inocentes, sino como susurros insidiosos que intentan desarraigar la confianza que hemos construido en Dios. En Génesis 3, la serpiente se acerca a Eva y cuestiona: ¿de veras Dios les dijo? Con esta simple frase, la serpiente no solo pone en duda las palabras de Dios, sino también su carácter y su intención. Este es el núcleo de los ataques espirituales más intensos. Una batalla por nuestra percepción de quién es Dios y quiénes somos en Él. Cuando enfrentamos estas dudas, a menudo sentimos que nuestra fe, que parecía sólida, ahora está en un terreno inestable. La incertidumbre sobre si Dios realmente está con nosotros o si estamos cumpliendo su propósito puede volverse abrumadora. En Hebreos 11:1 se nos recuerda: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta definición no niega que enfrentaremos momentos de incertidumbre,
pero nos anima a confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando no lo vemos claramente. El enemigo usa estas dudas para alejarnos de nuestro propósito divino, sembrando pensamientos de insuficiencia y confusión. En Jeremías 1, 6, 8, vemos a Jeremías dudando de su llamado. Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero la respuesta de Dios es firme. No digas, soy muy joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande decir. Este diálogo nos muestra que las dudas no tienen la última palabra. Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa y nos asegura que su presencia será suficiente para cumplir con lo que nos ha encomendado. La duda también intenta nublar la verdad de quienes somos en Cristo. En 2 Corintios 5, 17 se nos asegura: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Esta verdad es un recordatorio constante de nuestra identidad renovada. Sin embargo, el enemigo intenta hacernos creer que nuestras fallas pasadas, nuestras luchas presentes o nuestras inseguridades futuras son más grandes que la obra de Cristo en nosotros. Estas mentiras buscan desestabilizarnos, pero la palabra de Dios siempre trae claridad y restauración. El enemigo sabe que al sembrar dudas sobre nuestro propósito puede paralizarnos. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad para impactar a los demás. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta declaración nos recuerda que nuestro propósito no es algo que debamos inventar, sino algo que ya ha sido establecido por Dios. Resistir las dudas sobre este llamado significa recordar que no estamos solos en esta misión. Dios mismo camina con nosotros. La oración se convierte en un ancla durante estos momentos de duda. En Salmos 34:4, el salmista declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este versículo no solo resalta el poder de buscar a Dios, sino también su disposición a responder cuando lo hacemos. La oración no es solo una herramienta para expresar nuestras inquietudes, sino también un espacio donde Dios nos recuerda su fidelidad y renueva nuestra confianza en su plan. Cuando enfrentamos ataques espirituales que intentan sacudir nuestra fe, debemos volver a las promesas de Dios. En Isaías 41:10 se nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos recuerda que incluso cuando las dudas nos rodean, la presencia de Dios es constante y su fuerza es suficiente para sostenernos. La comunidad de fe también juega un papel crucial en estos momentos. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, encontramos apoyo, ánimo y perspectiva. La duda pierde su poder cuando se expone a la luz de la verdad y se confronta con el testimonio de aquellos que también han experimentado la fidelidad de Dios en sus vidas. Es importante reconocer que las dudas no son un signo de fracaso espiritual. Incluso grandes figuras bíblicas enfrentaron momentos de incertidumbre. En Mateo 11:3, Juan el Bautista, desde la prisión, envía a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Este episodio nos muestra que la duda puede surgir incluso en los más firmes en su fe. Sin embargo, Jesús no reprende a Juan, sino que envía una respuesta que reafirma su identidad y su obra. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Mateo 11:5. Cuando enfrentamos estas dudas, es esencial mantener nuestra mirada en Jesús.
En Hebreos 12:12 nos instruye: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este enfoque nos permite recordar quién es Él y lo que ya ha hecho por nosotros, reforzando nuestra confianza en su capacidad para guiarnos a través de cualquier incertidumbre. La fe no elimina las preguntas, pero nos da la seguridad de que las respuestas están en Dios. En Salmo 119:105 se nos promete: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Incluso cuando el camino parece oscuro, la palabra de Dios ilumina nuestros pasos, guiándonos hacia la claridad y la confianza. Resistir las dudas sobre nuestra fe y propósito no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Dios declara: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos da la seguridad de que, incluso cuando nos sentimos débiles, su poder es suficiente para sostenernos y fortalecernos. Cada duda enfrentada es una oportunidad para profundizar en nuestra fe. Aunque el enemigo intente utilizarlas para alejarnos de Dios, podemos elegir verlas como un desafío para buscarlo aún más. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos recuerda que Dios está presente incluso en nuestras luchas más profundas, utilizando cada experiencia para acercarnos a Él y fortalecernos en su verdad. La conclusión sobre el tema de las señales de un ataque espiritual no puede ser simplemente un cierre informativo. Debe ser un llamado a la acción, un recordatorio del poder que tenemos en Cristo y una invitación a permanecer firmes en la fe. Cada una de las señales que hemos explorado, desde la opresión espiritual hasta las dudas sobre nuestro propósito, son recordatorios de que estamos en una batalla, pero también de que no estamos solos en ella. En Efesios 6:13 se nos insta: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esta exhortación no es una advertencia de derrota, sino una declaración de victoria que ya está asegurada en Cristo. Los ataques espirituales no son un reflejo de nuestra falta de fe, sino una confirmación de que nuestra fe tiene un propósito eterno que el enemigo quiere sabotear. Es esencial recordar que las luchas que enfrentamos, aunque dolorosas, no son permanentes ni definitivas. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo escribe: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje nos recuerda que, aunque las pruebas sean intensas, la presencia y el poder de Dios son aún mayores. Cada señal de un ataque espiritual tiene un propósito redentor cuando la enfrentamos con fe. La opresión espiritual, que a menudo intenta debilitarnos, nos lleva a buscar la fortaleza que solo Dios puede dar. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo nos asegura que el cansancio no es permanente, sino que también nos recuerda que Dios es quien renueva nuestras fuerzas, levantándonos por encima de las dificultades. La distracción en la oración y en la lectura de la palabra, aunque desafiante, es una oportunidad para profundizar en nuestra disciplina espiritual. En Josué 1:8 se nos instruye: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Este llamado a la constancia nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos barreras, el esfuerzo de buscar a Dios en su palabra nunca es en vano. Cada vez que luchamos por concentrarnos en Él, estamos fortaleciendo nuestra resistencia espiritual. Los conflictos en nuestras relaciones, aunque dolorosos, pueden ser catalizadores para la reconciliación y el crecimiento.
En Romanos 12:18 se nos anima: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado no es solo un mandato, sino también una invitación a reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras relaciones. Al buscar la paz, estamos resistiendo las tácticas del enemigo y afirmando la unidad que Dios desea para su pueblo. Las tentaciones específicas y los patrones destructivos, aunque intenten alejarnos de Dios, también nos muestran nuestra necesidad de depender completamente de su gracia. En Hebreos 4:15-16 se nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos recuerda que Jesús entiende nuestras luchas y está dispuesto a darnos la fortaleza para superarlas. La falta de paz interior y el aumento de la ansiedad son intentos del enemigo por robarnos la serenidad que Dios ha prometido. Sin embargo, en cada momento de inquietud podemos reclamar la paz que trasciende todo entendimiento. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración no solo nos consuela, sino que también nos invita a enfrentar cada prueba con confianza, sabiendo que ya somos victoriosos en Cristo. Las dudas persistentes sobre nuestra fe y propósito no son el fin de nuestra historia. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso en medio de nuestras incertidumbres, Dios está obrando, transformando cada lucha en una oportunidad para profundizar en nuestra confianza en Él. Al elegir confiar en sus planes, reafirmamos nuestra identidad como hijos e hijas de un Dios soberano y amoroso. La oración, como herramienta clave en nuestra batalla espiritual, es un recordatorio constante de que no estamos luchando solos. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Cada vez que oramos, estamos activando el poder de Dios en nuestras vidas y declarando nuestra dependencia de Él. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos conecta con la victoria que ya ha sido ganada a través de Cristo. La comunidad de fe es otro recurso invaluable en nuestra lucha contra los ataques espirituales. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Compartir nuestras luchas con otros creyentes no solo aligera nuestras cargas, sino que también nos recuerda que no estamos solos en este camino. Juntos podemos resistir al enemigo y animarnos mutuamente a permanecer firmes en la fe. En última instancia, nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. En Colosenses 2:15 se nos asegura: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Esta imagen de victoria es un recordatorio constante de que el enemigo ya ha sido derrotado y que nuestra posición en Cristo es inquebrantable. Cada ataque espiritual que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para profundizar en nuestra fe. Aunque el enemigo intente utilizar estas pruebas para debilitarnos, podemos elegir verlas como una plataforma para experimentar el poder transformador de Dios. En Efesios 3:20-21 se nos dice: y ahora, a aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza final nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios siempre está obrando para su gloria y para nuestro bien. La invitación final es clara:
mantente firme. En 1 Corintios 16:13 se nos insta: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este llamado no es una sugerencia, sino un mandato que refleja la certeza de que Dios nos ha equipado con todo lo necesario para superar cualquier ataque. En Cristo ya somos victoriosos. ¿Estás listo para caminar en esa victoria?